¿Será que en el Nuevo Testamento hubo un cambio? ¿Será que Dios cambia? Bueno, hemos visto según Isaías 31, Éxodo 31, 18, dice que Dios, ¿qué hizo con esa sagrada ley? ¿Qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios escribió esto mismo, lo escribió con su propio ¿qué? Con su propia mano. O sea que Dios fue el que escribió la ley de Dios. En otras palabras, nosotros nos sentimos contentos, al menos yo me siento afortunado de guardar un día que el Señor mismo escribió, y no solo lo escribió, hermanadita, sino que lo guardó, lo santificó y lo reposó. Por lo tanto, me siento contento saber que el Dios eterno hizo lo que yo estoy haciendo. Y eso es para mí una garantía de que Dios es al Señor aún del sábado. Vamos a hablar del sábado y le doy gracias a Dios por el tema de mi hermana Skyrim, que fue muy apropiado para esta tarde. Vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento. Solo vamos a ver Nuevo Testamento esta vez. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. En muchos textos ustedes van a ver que ustedes ya los conocen, algunos de ellos, pero hoy vamos a darles un repaso. Después vamos a ver quién se atrevió a cambiar ese sábado. Y aún muchos de ellos lo reconocen y lo han escrito repetidas veces. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27, ¿qué dice? También les dijo, ¿quién fue el que dijo ahí? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, ¿no? Y si Jesús está hablando, ¿Jesús es mi capitán o no es mi capitán? Si el Señor habla, yo obedezco. No puedo estar yo pensando en dos pensamientos. Si el Señor habla, ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos. El Señor dijo, el día de reposo fue hecho ¿por quién? Por causa del hombre. No dice que fue para los hebreos, no dice que fue para los judíos, no dice que fue para una sociedad especial, no dice que fue especialmente ese día hecho para un grupo en especial. Dice que el día sábado fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. Yo y tú somos la causa porque Dios hizo ¿qué? El bendito sábado. Y sigue diciendo, y no el hombre por causa del día de sábado. Hermana Clarita, vamos a poner el PowerPoint, porque yo puse esas citas también en el PowerPoint. No sé si... Dijimos que íbamos a hablar solo del Nuevo Testamento. Y hablamos ya del libro de Marcos, capítulo 2, hermano Ángel, versículo 27. Pregunto, ¿esto es Viejo o Nuevo Testamento? Es Nuevo Testamento. Quiere decir que el Señor está hablando que Él creó el sábado por causa de nosotros. Ahora, miren qué día observó el Señor Jesús. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Yo lo anoté ahí. Dice que Él vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Y qué hizo el Señor? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Algo que yo acostumbro a hacer cotidianamente o cada semana, es algo que yo lo acostumbro a hacer. Dicho sea de paso, yo también acostumbro a reunirme en el día del Señor, en el día que Él estipuló. Y sigue diciendo, conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? ¿Qué hizo ese día? ¿Vino a platicar de los negocios de la semana? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo ese día? Dice que se puso a leer. ¿Y qué se le dio a leer? ¿Qué se le dio a leer? Dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, ¿qué decía? Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? ¿Qué hacía el Señor en día sábado? ¿No hacía sanaciones? ¿No ayudaba a los pobres? ¿No hacía eso en día sábado? ¿Qué se nos está permitido hacer en el día sábado? Según en el Nuevo Testamento.
¿Qué hacía el Señor? ¿No hacía lo bueno en día sábado? ¿Por qué lo hacía el Señor en día sábado? Porque el sábado había sido hecho por causa del hombre. Por eso el Señor hacía estas obras en día sábado. Gracias, hermano. Así que el Espíritu del Señor dice que estaba sobre él y dice que lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a, ¿qué dice? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos ¿en quién? A ver, ¿qué entendía el Señor que tenía que hacer el sábado? Ahora, si Él es nuestro dirigente, y si Él es nuestro capitán, si Él es nuestro guía, yo tengo que hacer lo que mi guía me enseña. Y en el libro de Lucas es más que contundente que el día que el Señor Jesucristo observó, ¿qué día? El día sábado. Ahora, vamos a ver otro texto, estos son muy comunes para ustedes, y lo estoy haciendo a manera de repaso. Miren lo que dice el libro de Lucas, porque hay que ver qué día guardó quién. María. Ahora, si el católico dice que el domingo es el día del Señor, pues el mismo católico está en contra de lo que María dice, o lo que María dijo, ¿o no creen ustedes? Porque si ellos creen y ellos aceptan que la Virgen María es ¿qué? Que ellos creen que la Virgen María es Madre de Dios, por lo tanto, ellos mismos van en contra de lo que hizo ¿qué? Lo que hizo ella. Y miren lo que dice Lucas 23:50. Era el día de la preparación. Pregunto, ¿cuál es el día de la preparación? Si ustedes van al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 22, van a encontrar que el día de preparación era el día viernes. Así que el día de preparación que se está hablando aquí en Lucas 23:54 era el día viernes. Y miren lo que ella hizo. Era el día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué día? Si el día de la preparación era el viernes, según el Nuevo Testamento, ¿cuál era el siguiente día? Era sábado, y dice que estaba por comenzar el sábado. ¿Y qué hizo ella? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas que hicieron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron. ¿Qué dice? Ellas mismas descansaron y obedecieron. ¿Qué día? ¿Obedecieron el sábado o no? ¿Enseña el Nuevo Testamento que el sábado todavía estaba vigente? ¿O no enseña el Nuevo Testamento eso? Quiere decir que hubo en la historia de la humanidad un día en que se cambió ese sábado. Ahora, para mí, para ti será de vital importancia ver cuándo fue ese cambio. Y no lo hizo ni los apóstoles, no lo hizo ni Jesús, no lo hizo ni María, no lo hizo nadie en el Nuevo Testamento. Nadie hizo ese cambio. Usted no va a encontrar evidencia bíblica que ellos movieron ese día. Pero sí va a encontrar que los padres de la iglesia sí hicieron ese cambio. Y nosotros sabemos de antemano quién fue esa persona que cambió el día de sábado y lo puso como el domingo. Miren lo que sigue diciendo. ¿Qué día observaron quiénes? Los apóstoles. Miren lo que dice Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los... A ver, yo pregunto, ¿quién era Pedro? ¿Pedro era judío o no era judío? ¿Podía haber cambiado Pedro algo que ya había Dios instituido en el Viejo Testamento? ¿Tenía derecho Pedro de hacer el cambio? ¿Tenía derecho María de hacer el cambio? ¿Tenía derecho el apóstol Pablo de hacer ese cambio? No, ellos entendían que el día del Señor, ¿qué era? Era el sábado. Y dice que Pablo como acostumbraba, yo pregunto, ¿era seguidor de Cristo? ¿Tenía una costumbre también Pablo? No la tenía. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Fue a ellos y por 3 días de reposo. ¿A qué se refiere a 3 días de reposo, hermano Christopher? A que por 3 sábados consecutivos, ¿qué hizo Pablo?
discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el mismo Cristo. Por lo tanto, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie en la Biblia hizo ese cambio. La Biblia en el Nuevo Testamento ya nos venía diciendo a voz alta que ellos no pudieron cambiar ese día. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Realizó Jesús algún cambio en su ley? ¿Será que Dios cambia? ¿Será que Dios dice mañana una cosa y hoy dice otra? La Biblia me menciona que aún Cristo que dijo, no penséis que he venido para qué. No he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar a eso. Eso lo enseñó Jesús. Jesús dijo, yo no he venido para abrogar eso, sino para qué. Para darle el cumplimiento. Pregunto, ¿Jesús lo cumplió? ¿Le dio el cumplimiento lo que requería esa ley? ¿Lo cumplió Jesús o no lo cumplió? Por lo tanto, Jesús no cambió nada. Jesús instituyó desde la creación el sábado. Y la Biblia me dice en el libro de San Juan capítulo 1 que todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el verbo de Dios. ¿Y quién era ese verbo? Dice el texto que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿O no la vimos la gloria de Dios? Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo fue el que hizo el sábado y Él nos está diciendo que Él no abrogó nada, sino que vino para darle ¿qué? Para darle cumplimiento. Vamos a ver ese libro, Hebreos capítulo 4. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Abran su Biblia, porque puede ser que yo anoté algo malo ahí. Y si yo anoté algo malo, usted tiene que hacerle corrección a lo que yo anoté. Hebreos capítulo 4, ¿qué dice? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros que dice, parezca no haberlo alcanzado. Yo pregunto, ¿Pablo entendía cuál era ese día de reposo o no lo entendía? ¿Era hebreo Pablo o no era hebreo? Ahora, yo pregunto, ¿de qué nos está hablando Hebreos capítulo 4? ¿Cuál es el contexto de Hebreos 4? Les voy a mostrar con la Biblia que en el libro de Hebreos lo que nos está haciendo alusión era al sábado. No nos está haciendo alusión a otro día. Y si no, vayan conmigo, eso no lo anoté ahí, en el libro de Hebreos capítulo 3. Vamos a ver qué dice el contexto de Hebreos capítulo 3. Hermano Cecilio, ayúdeme a leer. Hebreos capítulo 3. A mí me gustaría leerlo desde el versículo 7, pero por el tiempo no lo vamos a leer hasta el versículo 7. Lo vamos a leer hasta el versículo 16 al 19. Vamos a ver el contexto de Hebreos capítulo 4, versículo 1, hermano Ángel. Y yo pregunto, ¿Hebreos es Antiguo o Nuevo Testamento? Ahora, miren que Pablo va a hacer alusión al Viejo Testamento para decir en el Nuevo que el sábado es el día del Señor. Vamos a leerlo, hermano Cecilio, por favor. Si alguien le puede dar el micrófono a Cecilio para que lo puedan escuchar. Ahora, es interesante que la Biblia no cambia. Dios no cambia. Dios jamás ha cambiado. Lo que Dios escribió queda para siempre. Y si Dios cambia, entonces Dios tiene que pedirle perdón a la nación judía. Tiene que pedirle perdón a mucho de ese pueblo que se rebeló y cayó. Porque si Él cambió el sábado, entonces Dios tiene un problema. Porque entonces quiere decir que lo que Dios escribió no fue ¿qué? No fue verdadero. Y eso es terrible al decir que el sábado fue cambiado por el domingo. Porque estoy diciendo que Dios cambia. Mire lo que dice, hermano Cecilio, Hebreos capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? A ver, yo pregunto, ¿a qué está haciendo alusión Pablo en el capítulo 3? ¿Está hablando de una historia que sucedió en el Éxodo o no está hablando de eso? ¿Está hablando de eso o no está hablando de eso? Ahora, mire lo que dice en el versículo siguiente, versículo 17. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Yo pregunto, ¿qué historia nos está contando Pablo ahí? El pueblo de Dios que caminó por el desierto. ¿Y por qué cayó mucho de ese pueblo?
por la incredulidad, porque no le creyeron a Dios. Porque ¿qué hicieron en el desierto cuando Dios les dijo, mira, el día de la preparación salgan a recoger el doble, pero el día sábado no salgan? ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Entendió el pueblo? No, de eso nos está hablando Pablo aquí en el capítulo 3. Mira lo que sigue diciendo Cecilio. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Yo pregunto, hermanos, ¿es Nuevo Testamento esto o no es Nuevo Testamento? Pablo conocía el Antiguo Testamento o no lo conocía. Y Pablo lo está trayendo en el libro de Hebreos y está diciendo que Dios juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Sigue diciendo, hermano Cecilio, versículo 19. Que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. A ver, ¿por qué no pudieron entrar en ese reposo? ¿Por qué no entró esa nación? Porque eran incrédulos. Como hoy en día muchos no aceptan el sábado. ¿Por qué? Porque no creen que Dios escribió eso. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. Yo pregunto, hermanos, aquí en el libro de Hebreos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando del sábado, literal? Se los puedo probar con la Biblia que lo que está diciendo Pablo en el libro de Hebreos está hablando del sábado. Vayan conmigo, ahí mismo, Cecilio, en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero ¿quiénes entran en ese reposo? Los que hemos ¿qué? Creído. Yo pregunto, ¿nosotros le hemos creído a Dios? Si nosotros no le creímos a Dios, no podemos entrar en su reposo. Y su reposo que Él nos da es el día sábado. Hay muchos que dicen, yo reposo en el Señor. Sí, pero el Señor te dio un día. El Señor te dijo qué día tenías que hacerlo. El Señor no te dijo que adivinaras o que pusieras tú a especular de esto. El Señor habló y ¿qué hizo? ¿Y qué hacemos nosotros? Obedecemos. Hermano Cecilio, ayúdeme a leer, por favor, más. Por tanto, juré mi ira no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Porque en cierto lugar dijo así ¿de quién? ¿De qué día? Del séptimo día. Yo pregunto, ¿cuándo dijo eso? ¿Cuándo lo dijo el Señor? ¿No lo dijo en el Génesis? ¿No lo dijo en el Éxodo? ¿O no lo dijo el Señor así? Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Qué dijo, hermano Cecilio? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Y reposó quién? Dios. Y reposó Dios. Dios reposó en el séptimo día. Y la Biblia en el Nuevo Testamento ya nos venía diciendo y nos estaba dando énfasis del Viejo Testamento, porque Pablo esto lo está sacando ¿de dónde, hermano Christopher? ¿Del Viejo Testamento, hermano Ángel, o no? No lo está sacando de ahí. ¿No dijo Dios que en cierto lugar del día de reposo? ¿Y qué hizo el Señor? ¿No lo reposó? Sigue diciendo, Cecilio. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y el Señor dijo, no entrarán en mi reposo, ¿por qué? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron a causa de la desobediencia. ¿Por qué ellos no entraron? Por la desobediencia. ¿Y qué es lo que dice en el mensaje de Apocalipsis 14? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio.
Quiero que obedezcan lo que yo establecí. Yo dije que el séptimo día es el día de reposo, por lo tanto, a donde manda capitán, no gobierna marinero. Si el capitán dijo es el día séptimo, ¿por qué yo tengo que andar cambiando algo que Dios no me ha dado la orden? ¿O será que yo soy mejor que Dios? Miren lo que sigue diciendo Cecilio. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios. ¿Como quién? Como Dios lo hizo. El que entra en el sábado hace lo que el Señor hizo. ¿Y qué hizo el Señor? 6 días trabajarás, más el séptimo que hizo el Señor. Ahora, ¿quién es el que está hablando aquí, familia? ¿Quién es el que está diciendo? ¿Quién lo está hablando en el Nuevo Testamento? Pablo por inspiración divina, y Pablo está comunicando lo que Dios le dio. Ahora, ¿puede el hombre cambiar algo? ¿Verdad que no puede el hombre cambiar nada? Por lo tanto, el libro de Hebreos nos confirma que Dios siempre ha tenido su ¿qué? Su día sábado. Hoy no tengo el tiempo. Lo vamos a hacer en el siguiente estudio. Vamos a analizar muchos textos. Hay 8 textos que nos hablan del domingo. Hoy no los vamos a analizar. Los vamos a analizar en el siguiente estudio. ¿Les parece? ¿Mande? Hay 8 textos que hablan del domingo, pero nunca para santificarlo. Ese día se menciona en la Biblia, pero nos quiere decir totalmente otra cosa, menos para que nosotros lo guardemos. Por lo tanto, en el libro de Hebreos, Dios nos está confirmando que su día sábado es su día y que nunca ha cambiado, hermana Leslie. Hermano Cecilio, siga leyendo, por favor. Pero dice que Dios es que reposó, no los judíos. También dice que es de los judíos. Bueno, interesante la aclaración de la hermana Clarita, ¿verdad? Porque dice que Dios los reposó. Y si Dios los reposó, ¿quién tiene que ser mi guía? ¿Mi sacerdote? ¿Mi pastor tiene que ser mi guía? No, mi guía es Dios, y si Dios lo reposó, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecerlo. Porque ¿qué hizo la nación hebrea? ¿Por qué no entró en ese reposo? Por la desobediencia, por eso no pudieron entrar. Mas sin embargo, Dios nosotros somos dichosos. Siéntase afortunado, siéntase bendecido, que en pleno 2024 usted está Cumpliendo con lo que Dios estableció. No les da a ustedes, no les da alegría saber que Dios no cambia y que ustedes siguen obedeciendo eso. No les da ese gozo de decir que mi Señor guardó este día y que nosotros hasta el día de hoy lo seguimos observando. Hermano Cecilio, siga leyendo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues, dice, entrar en aquel reposo. ¿En cuál reposo? En el sábado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál va a ser el toque de queda en el tiempo del fin? ¿Cuál va a ser lo último que se describirá en el cielo? Apostasía nacional, que se va a escribir en el cielo y se va a decir, no más, han rebasado la copa que Dios puso. Cuando se cambie ese día, y dicho sea de paso, queridos hermanos, lo han cambiado, y muchos cristianos hoy en día lo están aceptando ese día como genuino. Y está a punto de rebasar esa copa. Hermana Skyrim. Y es interesante que Mateo... Entonces, si el sábado no se fuera a guardar, no se estuviera guardando para ese tiempo donde el Señor establece en Mateo 24, ¿por qué Cristo nos manda a orar? Para que vuestra vida no sea ni el sábado. Se supone que el pueblo de Dios
va a estar reposando. Ahora, y ese Mateo 24 es profético. Y según nosotros creemos que eso tiene un doble cumplimiento. Quiere decir que lo que el Señor dijo en Mateo 24, que oráramos para que nuestra vida no sea en sábado, quiere decir que el Señor mismo habló que iba a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que iban a acordarse de su día sábado. Y les está diciendo el Señor, oren, oren por ese momento, para que cuando llegue ese momento no sea en sábado. Sigue diciendo, hermano Cecilio. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Uy, hermano. ¿Qué es lo que hablamos en la mañana? ¿Con qué tenemos que sostenernos nosotros cuando se nos presenten estas falsas doctrinas? Con un escrito está, y Hebreos capítulo 4, su contexto es Hebreos capítulo 3. Pablo nos está hablando de una historia que sucedió ¿en dónde? En el desierto. Pablo está haciendo alusión al Viejo Testamento para decirnos que el día sábado todavía sigue ¿qué? Sigue vigente. Hermano Cecilio. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Él tiene abiertos los ojos y nosotros vamos a dar un día cuenta, ¿o no vamos a dar cuenta? ¿Vamos a dar cuenta de lo que hacemos o no lo vamos a dar cuenta? Yo pregunto, ¿por qué código nos va a juzgar Dios? ¿Cuál es el código que Dios va a poner para juzgar? Su ley. ¿Qué dice Santiago capítulo 2? Que Dios nos va a juzgar por ese código de la ley de la libertad. Quiere decir que Dios nos va a juzgar por ese código. Hermana Clarita, ponga el PowerPoint. Vamos a ir más adelante. Yo había puesto el texto que mi hermana Skyrim lo leyó, y le doy gracias a Dios que la hermana conoce estos textos. Ahora, ¿quién cambió el sábado? ¿Quién se atrevió a hacer ese cambio? Aún esta institución reconoce que el sábado jamás Dios lo cambió, ni los apóstoles, ni la Virgen María, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni nadie lo cambió. Ellos mismos reconocen que ellos fueron los que lo cambiaron. Miren lo que dice. ¿Acepta Dios este cambio? El emperador romano Constantino decretó que el día semanal de descanso y adoración, el sábado bíblico, fuera cambiado al domingo en el año 321. El mandamiento de Dios respecto a su día de reposo es bastante claro, dicen ellos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ellos mismos reconocen que ellos la cambiaron. No dice que Dios cambió. Y si Dios cambia, hermanos, y si Dios cambió eso, entonces Dios tiene que pedirle disculpa a muchos de los antidiluvianos. Dios tiene que pedir perdón, pero Dios no cambia. Miren lo que sigue diciendo. Citas de la Iglesia Católica admiten que el cambio, que ellos cambiaron el sábado por el domingo. Miren lo que dicen ellos. Esto está escrito en The Catholic Record de London, Ontario, Canadá, el septiembre 1 de 1923. Ellos miren lo que escribieron. El domingo es nuestra marca de autoridad. Yo pregunto, ¿será que en Apocalipsis hay una marca también que se va a poner? Y ellos mismos aceptan que esa es su marca. Sigue diciendo, la iglesia está por encima de la Biblia. ¿La iglesia está por encima de la Biblia? Eso creía Lutero. Lutero decía que la Biblia estaba por encima de la iglesia y de cualquier otra cosa. La Biblia está por encima de cualquier decreto de hombre. Y la iglesia decía en 1923 que la iglesia está por encima de la Biblia
Y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo se prueba positivamente del hecho. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Ellos mismos lo aceptan. Ellos mismos reconocen semejante atrocidad. Entonces, ¿quiere decir que la iglesia está por encima de la Biblia? Para ellos. ¿Pero qué dice Dios? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nada está por encima de lo que Dios estipuló. Dios habló y la iglesia debe obedecer. Y si la iglesia no obedece, entonces, pues que se atenga a las consecuencias. Porque Dios no va a tener a nadie por inocente. Mire lo que sigue diciendo. Es bueno recordarle a los presbiterianos, ellos lo dicen, es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. Dice, es bueno recordarle a estos cristianos. Sigue diciendo, el domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día, observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Pero no lo escribió esto Dios, eso lo escribieron ellos. Miren lo que sigue diciendo. Protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después de que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de qué. La mente protestante parece no darse cuenta de esto. Muchos protestantes ni siquiera se están dando cuenta que están camino a Roma. Muchos protestantes no se están dando cuenta que están yendo de regreso a Roma. Miren lo que sigue diciendo. En la observancia de domingo están aceptando la autoridad del vocero de la iglesia. ¿Y quién es ese vocero de la iglesia? El Papa. Nuestro visitante, domingo 5 de febrero de 1950. Al yo aceptar el domingo, no estoy obedeciendo la voz de Dios, estoy obedeciendo la voz de un hombre, y ese hombre es el vocero de la Iglesia Católica, y su nombre es el Papa de Roma. Ellos fueron los que hicieron ese cambio, pero en el Nuevo Testamento nunca le reto a las personas que me prueben con la Biblia dónde Dios hizo ese cambio. Y les aseguro que nadie va a venir, porque no hay dicha aseveración. Dios no cambia, hermano Christopher. Yo puedo especular, puedo traer ideas, pero no es con un escrito está. Yo debo conformarme con lo que Dios escribió. Y bendito sea Dios, que Dios no cambia. Miren lo que sigue diciendo. La Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador, Jesucristo. Los protestantes, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. Si los protestantes dicen que la Biblia, entonces ¿por qué están obedeciendo al domingo? Miren lo que sigue diciendo. En este asunto, ¿qué dice? En este asunto, y ellos lo escribieron en el Boletín Universo Católico el 14 de agosto de 1942, en el tomo 4, dice, en este asunto los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Ellos mismos aceptan. Bendito sea Dios, que Dios no cambia. Gloria. Hermanos, yo creo que más claro no nos pueden hablar. Dios habló claro desde el principio y Dios dijo, va a ser el sábado. O Dios dijo, iba a ser el domingo. Jamás, o cualquier otro día, jamás Dios hizo semejante declaración. Mira lo que dice esta cita. Todos nosotros creemos muchas cosas en cuanto a la religión que no encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en ninguna parte en la Biblia, ¿qué dicen ellos? Encontramos
En ninguna parte de la Biblia, Christopher, encontramos que Cristo o los apóstoles, ¿qué dice? Hayan ordenado que el día de reposo debiera cambiarse al sábado o al domingo. Ellos mismos lo dicen. Tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés para santificar el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, el sábado. Hoy en el día, la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque han sido revelado a nosotros por la iglesia fuera de la Biblia. ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes me deshonran guardando mandamientos de hombre, en vano me honran. En vano están conmigo, porque están guardando ¿qué? Ojalá y que los que me estén viendo, queridos hermanos, no se enojen conmigo, enójense con Dios, porque Dios lo estableció así. Dios no cambia. ¿O sí cambia, hermano Ángel? Vieron en el Nuevo Testamento que en el libro de Hebreos, en el libro de Lucas, en el libro de Marcos y en el libro de Hechos, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo Jesús? Dice que como costumbre guardaban el día sábado del Señor. Ojalá y que nosotros actuemos conforme a eso. Leamos con el libro de Salmos capítulo 119, versículo 126. ¿Qué es lo que nos pide el Señor, hermana Edita? ¿Qué es lo que Dios pide de usted? ¿Qué es lo que Dios pide de Margarita? Que nos quedemos callados. Miren lo que el Señor pide. Capítulo 119, versículo 126 del libro de Salmos. Salmo 119, versículo 126. Vamos a leer desde el versículo 125, hermano Cecilio, del Salmo 119. Versículo 125. ¿Qué es lo que David le pedía al Señor? ¿Qué es lo que David le pedía al Señor? Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 126, ¿qué dice? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es que actuemos. ¿Sabía David que tenía que actuar? ¿O no tenía que actuar? Saben que los únicos que no entendemos a veces somos nosotros. Mientras el diablo está trabajando, nosotros estamos sentados a veces. Pero gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por estos videos, porque no vamos a bajar la voz, la vamos a subir más y diremos que el sábado es el día del Señor. Y como decía, y como dice en la Biblia, si perezco, que perezcamos. A la ley y al testimonio, si no nos hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Así que, queridos hermanos, Salmo 119, versículo 4 y versículo 5, hermano Cecilio. Se me está haciendo... Tú encargaste que Salmo 119, versículo 4 y 5. tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 5. Ojalá que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué le pidió David a Dios? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo pregunto, ¿cuál es una de las características de los 144,000? Caminan con Dios. Y ellos dicen, ojalá que yo caminase para guardar tus estatutos. Bendito sea la Biblia, que Dios nunca cambió. Nunca en la Biblia van a encontrar semejante atrocidad que Dios cambió esto. Nunca lo van a encontrar. ¿O ustedes creen que van a encontrar algo?
Aún ellos reconocieron. Ustedes leyeron la cita de lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué dicen ellos? No hay evidencia que ellos cambiaron. No hay evidencia que Jesús cambió el sábado. No hay evidencia que los apóstoles. No hay evidencia que María cambió. No tenemos ninguna evidencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Confórmense con esto. Porque muy pronto por esto vas a tener que vivir. Muy pronto vas a tener que dar quizás hasta la vida por esto. Y mientras todo el mundo está callando, usted levante la voz en su vecindario, en su hogar, con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, con sus hermanos. Levante la voz. ¿Saben por qué yo me gané enemistad con uno de mis familias? Por esto. ¿Saben que hasta el día de hoy mi hermano no me habla? ¿Por qué? Porque yo le dije a mi hermano, mira, es lo que dice Dios, no lo que diga tu pastor. Lo que diga Dios, yo lo obedezco. ¿Y saben qué hizo mi hermano? Dice, pues vete de aquí si no quieres que te agarre a golpes. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Titubear? No, tener claro y decirle a mi hermano que lo que me ordena a mí es esto. Como decía Lutero, mi mente está cautiva en la palabra de Dios. Ir en contra de esto no es bueno. Ir en contra de esto hace mal. Queridos hermanos, ojalá que Dios nos pueda bendecir, que Dios pueda abrir el mar. Vamos a seguir estudiando este tema, tenemos mucho material para estudiar. El próximo sábado vamos a estudiar esos textos controversiales. Son 8 textos que parecieran decir una cosa, pero la pura verdad son otra cosa. Los vamos a estudiar el viernes sin falta. ¿Les parece a ustedes? Póngase de pie conmigo, vamos a cantar el himno número 550. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Bendito sea el Señor que nos ha dado su sábado para guardarlo, para reposarlo y para santificarlo. Y bendito sea el Señor que Él lo hizo desde el comienzo. Todavía tú no nacías cuando el Señor, ¿qué había hecho? Cuando el Señor nos lo había dado. Himno número 550.